Hoy en día, la palabra vándalo tiene connotaciones totalmente negativas. Según el diccionario Oxford, es una persona que destruye o daña deliberadamente la propiedad de otros. En cuanto a los vándalos germánicos, cuyas migraciones en la antigüedad tardía los llevaron desde el sur de Polonia a través del Imperio Romano de Occidente y hasta el norte de África pasando por España, esta descripción no es del todo falsa, especialmente considerando que efectivamente saquearon la ciudad de Roma en el año 455 después de Cristo. Sin embargo, los vándalos fueron solo una de varias tribus germánicas que se trasladaron al Imperio Romano de Occidente en el siglo V, obligados a una migración masiva hacia el oeste por los hunos. Ni siquiera fueron los primeros, ni el único grupo en saquear la ciudad eterna. Sus orígenes son confusos, su idioma es prácticamente desconocido, su fe es algo misteriosa y su modo de vida es difícil de descifrar. Sin embargo, este grupo, estos vándalos que nos resultan tan desconocidos, tuvieron un impacto colosal en la Europa de la antigüedad tardía y, en particular, en el declive y la caída del Imperio Romano de Occidente, gracias al establecimiento de un reino independiente en el norte de África, un reino que duró casi un siglo. Por lo tanto, hoy nos proponemos aprender más sobre este poderoso y temido pueblo germánico y responder a la pregunta, ¿quiénes fueron los vándalos? Los orígenes de los vándalos son bastante confusos, pero se cree que pudieron haber habitado primero en Escandinavia. En particular, este origen escandinavo está relacionado con los nombres de dos de las tribus identificadas como vándalas, los Adins y los Sigins. Se han señalado similitudes entre nombres topográficos en el sur de Escandinavia, incluyendo la parroquia de Vendel en el centro de Suecia, conocida como Vendil en sueco antiguo, y una región del norte de Dinamarca llamada Vendsyssel. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, también describe a los vándalos como un pueblo con raíces en las costas del mar Báltico. Los Vandili, una raza gótica, habitaban originalmente en la costa norte de Alemania, pero después se establecieron al norte de los Marcomanos. La evidencia arqueológica da cuenta de una gran cantidad de asentamientos en el norte de Jutlandia, con numerosos pueblos y cementerios. Sin embargo, curiosamente, estos asentamientos parecen haber sido abandonados en el siglo II a.C. Además, aproximadamente en la misma época, la cultura material de Przeworsk, estrechamente asociada con los vándalos, comenzó a surgir en la región que rodea los ríos Elba, Oder y Vístula. La cultura de Przeworsk es el nombre que se le da a una cultura arqueológica de la Edad de Hierro, llamada así por los primeros artefactos descubiertos en excavaciones cerca de la ciudad polaca de Przeworsk. La cultura se distingue principalmente por sus costumbres funerarias, que consistían en su mayoría en la cremación, aunque también incluían algunos ejemplos de inhumación. Estas sepulturas, varias de las cuales son tumbas de guerreros, a menudo contienen ofrendas funerarias elaboradas como arreos de montar y espuelas, un hallazgo interesante ya que se sabe que los grupos de guerra vándalos hacían un uso extensivo de la caballería. Aunque abarcaba un área muy extensa y, sin duda, incluía pueblos germánicos, celtas y protoeslavos, la cultura de Przeworsk está fuertemente asociada con las tribus germánicas en particular, especialmente con los vándalos. Aunque no se puede afirmar con certeza, es muy posible que los vándalos hayan migrado en masa desde su hogar original en Escandinavia, bajando por la costa del Báltico y llegando a las regiones históricas de Galicia y Silesia, en lo que hoy es Polonia y el oeste de Ucrania, que se convirtieron en el corazón del territorio vándalo. Durante el establecimiento de su territorio, los vándalos entraron en conflicto con los godos y los longobardos, quienes también se encontraban en un periodo de migración. Parece que también hubo escaramuzas con tribus celtas en la región, en particular con los boyos, de los cuales un remanente permaneció en la zona. Al derrotar a estos celtas, los vándalos consolidaron su territorio. Me gustaría tomar un momento para agradecer al patrocinador de este video, Incogni. Ahora, en este año 2024 después de Cristo, creo que todos somos al menos un poco conscientes de cómo se recopilan y venden nuestros datos en línea. Los llamados corredores de datos recopilan nuestra información personal, nuestros nombres, direcciones, historial laboral, actividad en línea e incluso nuestros números de seguro social y otros identificadores financieros, y los venden a empresas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que esos molestos y persistentes robots de llamadas de spam siguen consiguiendo tu número? La respuesta son los corredores de datos. Sin embargo, más allá de las llamadas molestas y otras prácticas publicitarias intrusivas, siempre existe el riesgo de que esta información personal caiga en manos de vándalos modernos, ciberdelincuentes que podrían usar esa información para solicitar préstamos falsos, por ejemplo. Ahí es donde entra Incogni. Incogni contacta directamente a los corredores de datos y les solicita que eliminen tu información personal de sus registros.
Pero no se quedan solo ahí. Incogni envía solicitudes repetidas a los corredores para asegurarse de que tus datos se mantengan fuera de los registros de los corredores de datos. El proceso es sencillo. Crea una cuenta, otorga permiso a Incogni para contactar a los corredores de datos en tu nombre y deja que ellos se encarguen de proteger tu información personal. Si estás en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, puedes usar el enlace que está en el comentario destacado abajo o en la caja de descripción. Ahora, retrocedamos unos 2000 años, de vuelta a la Europa de la Antigüedad. Definir quiénes eran los vándalos es una cuestión bastante difícil, en gran parte debido a la falta de fuentes. Sin embargo, la situación se complica aún más por el hecho de que las identidades tribales no eran delimitaciones claras, sino más bien construcciones bastante fluidas. Aunque a menudo se basaban en una etnia, la identidad tribal era, en palabras de Jacobsen, más una cuestión de actitud que una cuestión de raza y etnia. Se ha identificado a varias tribus como vándalas o como parte de la Confederación Vándala, de la cual hablaremos ahora. Los ilingos, mencionados anteriormente, formaban parte de un grupo vándalo más amplio que cruzó el Rin en el año 406 y que el geógrafo Claudio Ptolomeo sitúa al sur de los Semnones. Esto los ubicaría justo al norte de los montes Cárpatos, en la región que hoy conocemos como Silesia. El otro grupo vándalo más destacado fueron los astingos, quienes participaron en las guerras marcomanas del lado romano, una serie de conflictos en los que los pueblos germánicos marcomanos y carios invadieron territorio romano cruzando la frontera del Danubio. Otro grupo que probablemente era vándalo son los lugios. Curiosamente, algunas fuentes romanas mencionan a los vándalos y omiten a los lugios, como Plinio el Viejo, y otras mencionan a los lugios pero no a los vándalos, como Estrabón y Casio Dio. De hecho, Tácito menciona a los lugios como el principal grupo étnico de la región y que sus subtribus incluían a los Arii y los Narnarvali. Sin embargo, estos pueblos compartían una cultura material y se describe que vivían en las mismas regiones, el área entre el Vístula y el río Oder, en las partes altas de esos dos torrentes. Esto lleva a la conclusión de los estudiosos de que estos grupos eran, en efecto, sinónimos. Sin duda, es fácil ver cómo los autores romanos de la antigüedad, al carecer de información detallada sobre las complejas delimitaciones tribales en las profundidades del interior de Germania, pudieron haber confundido a los grupos. Puede ser que los lugios fueran simplemente un nombre alternativo para los vándalos, o que los vándalos fueran la tribu dominante dentro de una confederación tribal de los lugios. Entre las menciones más antiguas de los vándalos se encuentra una referencia a los lugios uniéndose a las guerras de la Confederación Marcomana contra el rey de los carios, Banio, en el año 50 después de Cristo. El territorio de Banio, ubicado en lo que hoy es Eslovaquia y Moravia, se encontraba en la ruta del ámbar y probablemente era por el control de esta lucrativa ruta comercial que los lugios estaban luchando. Más tarde, alrededor del año 92 después de Cristo, el historiador romano Casio Dio señaló que los lugios formaron una alianza temporal con los romanos contra los suevos. Se supone que el emperador Domiciano incluso envió jinetes para ayudar a los lugios en la batalla. Las guerras marcomanas, una serie de conflictos que duraron desde el 166 hasta el 180 después de Cristo, en las que las tribus germánicas de los cadios y los marcomanos cruzaron el Danubio e invadieron el imperio. Quizá estos conflictos fueron provocados, en cierta medida, por las migraciones de otras tribus germánicas, incluyendo a los godos y vándalos. Los movimientos hacia el sur de los vándalos hacia Bohemia y Moravia generaron inestabilidad política, obligando a tribus como los marcomanos a cruzar la frontera del Danubio en busca de nuevas tierras. Durante estos conflictos, parece que los vándalos asdingos forjaron una alianza con el emperador romano Marco Aurelio. Casio Dio describió cómo el gobernador romano, Sexto Cornelio Clemente, utilizó un poco de la antigua técnica de divide y vencerás para someter a las tribus germánicas en Dacia, primero alentando a los vándalos asdingos, aquí llamados los Astingi, a derrotar a la tribu residente, los Kostobogi, antes de permitir que los aliados Lacringi se volvieran contra los asdingos. Los Lacringi, temiendo que Clemente, por miedo, pudiera guiar a estos recién llegados hacia la tierra que ellos habitaban, los atacaron por sorpresa y obtuvieron una victoria decisiva. Como resultado, los Astingi no cometieron más actos hostiles contra los romanos. Las guerras marcomanas acercaron a los vándalos a la esfera de influencia romana y fueron seguidas por un periodo de relativa paz, una paz que fue interrumpida por la invasión conjunta de vándalos y sármatas a la Panonia romana entre los años 270 y 271 después de Cristo. Aunque no sabemos nada sobre la razón de esta invasión, el escritor griego Dexipo detalla cómo los guerreros germánicos fueron derrotados por el emperador Aureliano y enviados de regreso a Dacia.
Nuevas incursiones de los vándalos ilingos, aliados con los burgundios, fueron rechazadas por el emperador Probo a finales de la década de 270. De manera interesante, parte del acuerdo de paz de Aureliano incluía la condición de que los vándalos debían proporcionar tropas a los romanos, conocidas como foederati. En este caso, 2000 jinetes vándalos, lo que sugiere que para ese momento los vándalos ya eran bien conocidos por su destreza en la caballería. Las guerras vándalas con los romanos fueron algo esporádicas, pero relativamente bien documentadas por las fuentes romanas. Sin embargo, es probable que la gran mayoría de los conflictos en los que participaron los vándalos en este periodo temprano fuera con sus vecinos germánicos. Los sármatas y asigas al sur, los suevos y los cadi al sur y al oeste, los lacringios al sur, y más allá de ellos, los sármatas roxolanos. Los gépidos habitaban más allá de los gárpatos al norte, y los godos tervingos al este. De todas estas guerras, las que tuvieron con los godos probablemente fueron las más feroces y prolongadas. Para finales del siglo IV, los vándalos parecían estar relativamente asentados en sus tierras en lo que hoy es Polonia y Ucrania. Sin embargo, todo esto cambiaría con la llegada a Europa de un grupo que haría que las tribus germánicas migraran hacia el oeste, grandes movimientos que llevarían a la desestabilización y eventual colapso del Imperio Romano de Occidente, los hunos. Volveremos a esto más adelante. Por ahora, hablaremos sobre la cultura de los vándalos. Quizá nos sorprenda saber que los vándalos, como muchas otras tribus germánicas, organizaban su sociedad en torno a la institución de la monarquía. Sin embargo, al igual que muchas de las tribus germánicas, la realeza no era la autarquía absoluta con la que suele asociarse más fácilmente a la Europa medieval tardía. Más bien, los reyes germánicos, y por extensión los vándalos, gobernaban de una manera mucho más consensuada. Con esto me refiero a que, en gran medida, estaban sujetos a los deseos de sus nobles, sobre quienes teóricamente ejercían autoridad. El historiador griego del siglo III, Ctesipo, en su narración sobre la guerra escita del año 270, describió cómo los reyes vándalos no podían llegar a un acuerdo con el emperador Aureliano sin antes obtener el consentimiento de sus nobles. Por lo tanto, la realeza era una institución mucho más flexible de lo que sería en la época medieval. Es posible que los reyes vándalos fueran elegidos o designados por periodos cortos para crear unidad y proporcionar liderazgo en tiempos de crisis. La principal de estas situaciones era la guerra. Los jefes vándalos solían designar reyes de entre ellos mismos para liderar campañas militares durante una temporada. De manera similar, las confederaciones de tribus podían nombrar reyes supremos para coordinar las fuerzas dispersas. Es muy probable que el rey vándalo Godegisel, quien lideró la confederación vándala durante sus movimientos migratorios hacia la Galia, fuera una especie de rey supremo nombrado temporalmente. Dicho esto, si eran lo suficientemente poderosos en comparación con sus nobles, los reyes vándalos ciertamente ejercían un poder supremo. Los reyes vándalos, al igual que otros reyes germánicos, probablemente también tenían una función y un significado religioso, actuando de alguna manera como líderes espirituales. La aparente existencia de reyes duales, o reyes gemelos, entre los vándalos puede ser un elemento relacionado con esto. El historiador longobardo Paulo el Diácono menciona a los reyes duales de los vándalos llamados Ambrillasi, quienes lideraron los ejércitos vándalos en sus conflictos con los longobardos. Se ha sugerido que esta doble realeza es un reflejo de la adoración vándala a los Alci, un par de hermanos divinos asociados con los alces, tema al que volveremos más adelante. Durante su posterior periodo de reinado en África, los reyes vándalos parecen haber adoptado los símbolos del imperialismo romano, usando capas púrpuras y portando una coraza y un diadema, aunque seguían conservando elementos de apariencia germánica, como el cabello largo. La principal unidad administrativa vándala era la mileniaria, grupos de 1000 hombres supervisados por un funcionario conocido como chiliarca, quien administraba a estos hombres y sus familias en asuntos legales, financieros y militares. Es muy probable que estas mileniarias representaran las subdivisiones dentro de las tribus vándalas. Más tarde, una vez que los vándalos establecieron su reino en el norte de África, sus gobernantes eran reyes vasallos de los emperadores romanos, y los funcionarios romanos continuaron desempeñando funciones dentro del norte de África, aunque con mucho menos poder y prestigio que antes. El asentamiento de los vándalos en Europa probablemente siguió un patrón similar al de otras tribus germánicas contemporáneas, con una actividad económica basada principalmente en la agricultura de subsistencia. Por lo tanto, los asentamientos se ubicaban principalmente en pequeños pueblos rurales, la mayoría de las veces situados en fértiles valles fluviales. Las excavaciones en Tarnobek, Polonia, revelaron una aldea vándala compuesta por decenas de casas construidas de madera o de entramado de varas y barro.
El entramado de varas y barro es una técnica de construcción básica pero efectiva que utiliza paredes verticales de mimbre reforzadas con capas de arcilla para dar rigidez y protección contra los elementos. En su mayoría, estas casas contaban con una o dos habitaciones grandes que las familias habitaban juntas. En los sitios vándalos también se han encontrado muchos implementos agrícolas, como hoces y rejas de arado, con los cuales los agricultores vándalos cultivaban cereales, legumbres y hortalizas. La ganadería también desempeñaba un papel importante en la agricultura vándala. Las ovejas se criaban por su lana y el ganado y los cerdos proporcionaban carne. Cabe destacar que el ganado y los cerdos también podían pastar tranquilamente en los bosques que en la antigüedad cubrían gran parte del sur de Polonia y Alemania. Aunque su economía se basaba principalmente en la agricultura, los vándalos también producían trabajos en metal de calidad. El descubrimiento de talleres de reparación y herrerías en Tarnobek da testimonio de esto. Aunque se producían en grandes cantidades objetos como broches decorativos de bronce, conocidos como fíbulas, la herrería de armas era quizás la forma más importante de trabajo en metal para los vándalos. No solemos asociar a las tribus bárbaras de las fronteras romanas con la actividad comercial, pero parece que el comercio era una parte importante de la economía de los vándalos. Sin embargo, esto no significa que los propios vándalos participaran activamente en expediciones comerciales a los rincones más lejanos del imperio. Más bien, el comercio era importante para la actividad económica de los vándalos principalmente porque una de las rutas comerciales norte-sur más importantes, conocida como la Ruta del Ámbar, atravesaba el corazón de su territorio. Comenzando en las costas del Báltico, cerca del Golfo de Finlandia, y llegando al imperio por la ciudad de Carnuntum a orillas del Danubio, la Ruta del Ámbar, como su nombre lo indica, era la principal vía para el flujo de ámbar, pieles y miel hacia el imperio romano. El comercio de ámbar báltico era muy antiguo y de gran alcance. Se encontraron cuentas de ámbar báltico en los adornos pectorales del faraón Tutankamón en el siglo XIV a.C. Aunque no fueran participantes activos en el comercio de larga distancia, la presencia de una ruta tan lucrativa en sus tierras habría beneficiado enormemente a los vándalos, ya que habrían podido cobrar peajes a los comerciantes que pasaban por ahí. También significaba que los vándalos habrían tenido fácil acceso a los productos que pasaban hacia el sur por esta ruta, así como a los productos romanos que fluían hacia el norte. Se piensa que la espada corta de estilo romano llegó a los vándalos de esta manera. El comercio vándalo en el norte de África consistía principalmente en aceite de oliva, grano, animales salvajes, cerámica, caballos y mármol. Aunque este comercio sin duda benefició enormemente a los vándalos, la economía de las provincias del norte de África ciertamente decayó enormemente desde su época de esplendor romano. La agitación causada por la conquista vándala habría provocado una notable reducción en el comercio y las incursiones vándalas a través del Mediterráneo solo habrían agravado la situación. El saqueo vándalo de Roma y el constante declive del Imperio Romano de Occidente destruyeron efectivamente la demanda de muchos de los productos provenientes del norte de África. La guerra aparentemente era una parte importante de la sociedad para las tribus germánicas de la antigüedad, y los vándalos ciertamente no eran la excepción. Las fuentes que tenemos atestiguan que las guerras en las que participaban los vándalos solían ser breves y se resolvían mediante la lucha en una sola batalla. Las sociedades agrícolas de estas tribus germánicas, donde la gran mayoría de la población se dedicaba a la agricultura de subsistencia, limitaban la guerra a gran escala a una temporada de campañas relativamente corta. Las partidas de guerra vándala se organizaban en torno a la unidad administrativa llamada milenario, que nominalmente consistía en 1000 hombres. Los vándalos preferían combatir a caballo, y su armamento estaba adaptado para esta tarea: lanzas para ensartar a los oponentes y espadas largas de doble filo con el alcance suficiente para enfrentarse a la infantería. La armadura, como en la mayoría de las tribus germánicas de la antigüedad, era casi completamente rechazada, aunque se han encontrado escudos vándalos. Sin embargo, más adelante en su historia, los nobles vándalos empezaron a adoptar el uso de cotas de malla y armaduras laminares. Los arcos y flechas no se usaban en la guerra, sino que estaban reservados únicamente para la caza. En palabras de Procopio, tampoco estaban acostumbrados a desmontar y pelear como infantería. Por lo tanto, lo mejor era combatirlos desde una ciudad fortificada o un campamento al que fuera posible retirarse. Aparte del énfasis en la caballería, casi no sabemos nada sobre las estrategias militares de los vándalos. Esto puede deberse a que, según el emperador Mauricio, carecían de algo que se pareciera a un mando cohesivo. En su Strategicon, Mauricio describe a las tribus germánicas así: ya sea a caballo o a pie, son impetuosos e indisciplinados al cargar, como si fueran las únicas personas en el mundo que no son cobardes. Son desobedientes con sus líderes. No les interesa nada complicado y prestan poca atención a la seguridad externa y a su propio beneficio. Desprecian el buen orden, especialmente a caballo. Son fácilmente corrompidos por el dinero, de lo codiciosos que son.
Al igual que las demás tribus germánicas, los vándalos prácticamente no tenían capacidad para llevar a cabo guerras de asedio y no utilizaban reservas en el despliegue en el campo de batalla. En cambio, es probable que los vándalos se apoyaran mucho en su caballería, atacando rápidamente y en masa, con la esperanza de abrumar al enemigo y realizando maniobras de flanqueo con sus tropas de rápido movimiento. La religión de los vándalos en la antigüedad parece haber sido similar a la de otras tribus germánicas. La adoración de un panteón de dioses era central en su fe, y se creía que los dioses habitaban en todo el mundo natural, en ríos, montañas y bosques sagrados. Las deidades adoradas por los vándalos eran generalmente las deidades germánicas tradicionales. Mertus, una diosa de la tierra cuyo culto implicaba recorrer la tierra en un carro sagrado ante el gran entusiasmo del pueblo. Freyja, la diosa de la fertilidad. Tyr, el dios de las asambleas y la ley. Donar, el señor del trueno, mejor conocido como el poderoso Thor. Wodan o Wotan, también conocido como Odín, dios de la guerra y la magia, a menudo representado como el gobernante de los dioses Sig, considerado por muchos pueblos como su padre fundador. Como se mencionó anteriormente, algunas de las tribus entre los vándalos adoraban a dioses conocidos como los Alci, un par de hermanos divinos cuyo nombre podría derivar de la palabra protogermánica para alce. La imagen de estos gemelos divinos es muy antigua y común en muchas mitologías protoindoeuropeas. Además, estos gemelos divinos eran muy a menudo representados como jinetes. El historiador romano Tácito compara a los Alci con los dioses romanos Castor y Pollux, divinidades que también estaban fuertemente asociadas con la equitación. Entre los narvalianos se muestra un bosque sagrado, una devoción extremadamente antigua. Sobre él preside un sacerdote, vestido como mujer. Pero según la explicación de los romanos, aquí se adora a Castor y Pollux. Esta divinidad se llama Alcis. En realidad, aquí no hay imágenes, ni rastros de superstición ajena, pero su devoción está dirigida a jóvenes y a hermanos. Por lo tanto, de este segmento de Tácito parece que existían sacerdotes entre los vándalos y que atendían las necesidades religiosas de la población, aunque esto no se puede afirmar con total certeza. El siglo IV trajo consigo un cambio enorme para las tribus del sur de Germania con la expansión la religión cristiana. No se sabe exactamente cómo llegó el cristianismo a los vándalos, pero se piensa que el misionero Godó Ulfilas, hijo de cristianos cautivos llevados al norte del Danubio por invasores godos, fue en última instancia el responsable. Ulfilas, quien tradujo la Biblia al idioma godó y fue nombrado obispo por los romanos en el año 431 después de Cristo, realizó décadas de trabajo misionero al norte del Danubio. La lenta expansión del cristianismo a lo largo del territorio godó y posteriormente vándalo probablemente ocurrió durante la segunda mitad del siglo IV. Al principio, los esfuerzos de conversión, con toda probabilidad, se centraron en la aristocracia y los reyes tribales, no solo porque estas élites eran los líderes espirituales de su pueblo, sino también porque su apoyo podía brindar a los misioneros cristianos la protección política y los recursos materiales necesarios para llevar a cabo sus esfuerzos de conversión. La conversión del pueblo vándalo en general al cristianismo fue sin duda un proceso mucho más gradual, logrado mediante una combinación de trabajo misionero y la lenta cristianización de la sociedad tribal vándala. En cualquier caso, la conversión parece haber sido en gran medida alcanzada para finales del siglo IV. El sacerdote Salviano informa que los vándalos ya eran cristianos arrianos cuando llegaron a España a finales del año 409 después de Cristo. El cristianismo trajo consigo un cambio en las prácticas funerarias, pasando de la cremación a la inhumación de los muertos, a menudo con ajuares funerarios. Los hombres eran enterrados habitualmente con armas y herramientas. Las mujeres, con agujas, joyas y otros objetos. Los individuos más ricos de la sociedad vándala eran enterrados con objetos prestigiosos, como artículos romanos importados, copas para beber, objetos de bronce y cerámica. Cuando hablamos de la conversión de los vándalos al cristianismo, debemos reconocer la naturaleza dispar y cambiante de la creencia cristiana en el siglo IV después de Cristo. La ortodoxia cristiana, en ese momento, seguía siendo objeto de intensos debates y existía una gran cantidad de variaciones teológicas que causaban mucha controversia. Algunas de estas creencias, que en algún momento fueron definidas como herejías y declaradas anatema, eran sumamente populares y competían con la creencia católica por la supremacía en la Iglesia. Entre ellas, la más importante fue el arrianismo. Inicialmente defendido por el sacerdote Arrio, un egipcio de Alejandría que vivió de 250 a 336 DC, la principal diferencia del arrianismo con respecto a la ortodoxia católica era que Jesús había sido creado por Dios. Dios mismo era eterno y no creado, y por lo tanto era espiritualmente superior a Cristo, ya que él había engendrado a Cristo.
El Espíritu Santo, a su vez, había sido creado por Jesús y por lo tanto era espiritualmente inferior tanto a Cristo como a Dios. Aunque esta diferencia pueda parecer insignificante a simple vista, tuvo enormes repercusiones teológicas y era marcadamente distinta de la creencia ortodoxa que fue codificada en el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Este cristianismo niceno, como se le conocía, sostenía en cambio que Dios existía en la Trinidad como tres personas, coeternas y consustanciales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según la ortodoxia acordada en Nicea, ni Cristo ni el Espíritu habían sido creados por Dios, sino que siempre habían existido. Como resultado, las enseñanzas de Arrio fueron rechazadas como heréticas, aunque no fue sino hasta el segundo concilio ecuménico del año 381 después de Cristo que el arrianismo fue declarado formalmente una herejía. El arrianismo es significativo para nosotros porque el misionero Godoul Filas era arriano en una época en la que el credo aún se consideraba relativamente aceptable dentro del Imperio Romano. Como resultado, fue esta forma de cristianismo, y no el catolicismo, la que se difundió entre los godos y luego entre los vándalos. Lo que resulta bastante intrigante es que los vándalos se aferraron a sus creencias arrianas, incluso cuando el arrianismo fue declarado herejía y eliminado del Imperio Romano. Se han sugerido varias razones para esto. Entre ellas, la idea de que los vándalos realmente no comprendían las sutiles diferencias teológicas entre su creencia y las creencias de los católicos ortodoxos, y por lo tanto no les importaba cambiarlas. Otra teoría, un poco menos condescendiente, es que los vándalos y los demás arrianos germánicos veían el arrianismo como un marcador de identidad germánica y un elemento de autoidentificación relacionado con esto. El arrianismo no era particularmente popular dentro del imperio mismo. Por lo tanto, ser seguidor del arrianismo era ser germánico. Puede ser que ambos se hayan vuelto inseparablemente ligados, de la misma manera en que la fe suele estar intrínsecamente vinculada a un pueblo o nación. Tras el establecimiento de su reino en el norte de África, el rey vándalo Geiserico parece haber entregado las tierras y posesiones confiscadas a la Iglesia católica al clero arriano entre los vándalos. El rey era la cabeza de la Iglesia arriana vándala, con el obispo de Cartago actuando como patriarca, quien a su vez era apoyado por una administración muy similar a la de la Iglesia católica. Los católicos, en su mayoría, eran tolerados, aunque hubo algunos periodos notables de persecución bajo ciertos reyes. Se sabe muy poco sobre el idioma vándalo. Lo poco que sabemos de él proviene principalmente de nombres y palabras registrados que nos han llegado a través de monedas o de otros documentos escritos por autores griegos o latinos. Cabe señalar que estos autores bien pudieron haber representado incorrectamente los fonemas del idioma vándalo o haber utilizado los sonidos fonéticos más similares que tenían disponibles en latino o griego. Además, nuestra reconstrucción de los nombres vándalos depende bastante de las formas góticas, lo que hace que sea bastante difícil evaluar cuán estrechamente relacionado estaba con el idioma gótico. Dicho esto, el vándalo parece ser más similar al gótico y por lo tanto se caracteriza como una lengua germánica oriental. Algunas teorías incluso sugieren que el gótico y el vándalo eran el mismo idioma. Otros sostienen que las lenguas gótica y vándala formaban parte de un mismo continuo lingüístico que se extendía hacia el sur desde el Báltico hasta el corazón de Germania. Poco se puede decir sobre el idioma más allá de esto, y aparte de los nombres de algunos reyes y figuras políticas, conocemos muy pocas palabras vándalas. Un texto antiarriano de mediados del siglo V en Hipporregius registra la versión vándala de la frase religiosa Domine misere, Señor ten piedad. En vándalo, es roya ame. Una línea en la antología latina registra a un poeta romano quejándose sobre el sonido de una lengua gótica norteafricana que se piensa podría ser el vándalo. Aquí, la palabra para vítores o salud es ls, y para comer y beber es capiamasia y adrincan. Para el año 370 después de Cristo, los hunos habían llegado al río Volga. La agresiva expansión hacia el oeste de este pueblo guerrero de las estepas de Asia Central tuvo consecuencias nefastas para el Imperio Romano y para toda Europa. Las tribus germánicas de Europa del Este fueron las primeras en sufrir a manos de los hunos, en particular los godos y los alanos. Presionadas por la llegada de los hunos desde el este, las tribus godas fueron empujadas hacia el oeste, invadiendo cada vez más territorio romano en busca de tierras donde pudieran asentarse. La batalla de Adrianópolis en 378, en la que los godos derrotaron al ejército imperial de Campania y mataron al emperador Valente, es quizás la incursión más notable. Las últimas décadas del siglo IV estuvieron llenas de este tipo de conflictos.
Ante la llegada de tribus germánicas vecinas desesperadas que huían de los hunos y al ver la frontera del Danubio del Imperio Romano gravemente debilitada, los vándalos parecen haber optado por la huida, desarraigándose e migrando hacia el oeste alrededor del año 400. La magnitud del movimiento vándalo es evidente en los registros históricos, ya que para el año 420 después de Cristo, la cultura przeworska parece haber desaparecido por completo del sur de Polonia. Cruzando la frontera del Danubio y viajando hacia el oeste a lo largo del Gran Río, los vándalos parecen haber actuado en conjunto con las tribus suevas y alanas, formando una confederación poco estructurada. Asegurar el suministro de alimentos y un asentamiento seguro dentro del Imperio Romano era la prioridad, aunque, por supuesto, la oportunidad de saquear siempre resultaba tentadora. El movimiento de los vándalos impulsó aún más el efecto dominó de migraciones que ocurría en toda Europa. A medida que avanzaban hacia el oeste, entrando en las tierras de los burgundios y alamanes, estos pueblos también fueron desplazados y comenzaron a moverse hacia la Galia. No debemos cometer el error de pensar que una confederación tan enorme podría haber estado especialmente bien organizada. La gran cantidad de personas involucradas significaba que era necesario moverse constantemente para encontrar alimento, y probablemente no existía un plan más allá de seguir avanzando hacia el oeste en busca de un asentamiento seguro. El núcleo de estas tribus, acompañado por mujeres y niños, se habría movido lentamente, mientras que las bandas guerreras avanzaban por delante en busca de botín y para explorar el camino. A principios del siglo V, el Imperio Romano de Occidente estaba asediado por crisis, con el ineficaz Honorio en el trono imperial y tribus bárbaras que cruzaban regularmente las fronteras del imperio. En el año 401, Estilicón, el comandante romano más destacado de la época, quien por cierto podría haber sido medio vándalo, retiró las tropas romanas de la frontera del Rin para utilizarlas contra los visigodos que amenazaban con invadir Italia. Sin embargo, no dejó la frontera totalmente desprotegida, ya que formó una alianza con los francos locales. El invierno del año 406 fue un momento crucial para el Imperio Romano de Occidente. Quizá en barco, o quizá a pie sobre el curso congelado del poderoso Rin, decenas de miles de bárbaros cruzaron hacia Roma y la Galia. Cados, vándalos, sármatas, alanos, gépidos, érulos, sajones, burgundios y alamanes, según el historiador Jerónimo. Se piensa que el cruce ocurrió cerca de Mogontiacum, Maguncia en la actual Alemania, ya que esta fue la primera ciudad saqueada por los invasores. Una vez en la Galia, las tribus aparentemente se separaron, dejando a su paso una estela de destrucción por el interior de esta rica provincia imperial. Con lo que quedaba de los ejércitos imperiales de campaña ocupados enfrentando las invasiones góticas en Italia, la Galia quedó abandonada a su suerte. Este mapa, elaborado a partir de una lista de nombres que Jerónimo y otras fuentes identifican como atacados, da una idea de la magnitud de la violencia. Durante este periodo, es bastante difícil determinar el movimiento exacto de los vándalos por las razones habituales, la dificultad de los autores para identificar a los vándalos, la escasez de menciones y el hecho de que los vándalos parecen haber seguido actuando en conjunto con los alanos. En el año 407, el usurpador romano procedente de la provincia de Britania, Constantino III, desembarcó en la Galia, obligando a los invasores bárbaros a dirigirse hacia el sur y asegurando para sí grandes partes de la provincia. Presionados por la presencia de Constantino, quien es nombrado coemperador por Honorio en enero del 409, los vándalos cruzaron los Pirineos hacia Hispania en el otoño de ese año, junto con un gran número de alanos y suevos. Aliándose con el gobernador romano rebelde Geroncio, las tribus derrotaron a una fuerza imperial lealista antes de enfocar su atención en saquear la provincia de Hispania. El obispo español Idacio pinta un cuadro vívido de la miseria que los vándalos, alanos y suevos infligieron a la región. Con la provincia azotada por conflictos y hambre, las tribus bárbaras decidieron asentarse, quizá más que nada porque la comida empezaba a escasear. Al llegar a un acuerdo con el gobernador rebelde Geroncio, las tribus recibieron el derecho de asentarse a cambio de defender Hispania de ataques. A los vándalos asdingos se les concedió el este de Galicia y a los vándalos ilingos, la Bética. La llegada de los visigodos a Hispania en el año 414, cuando tomaron la ciudad de Barcino, complicó las cosas para los vándalos. Para el año 418 después de Cristo, los ataques visigodos habían destruido prácticamente a los vándalos ilingos y a los alanos en Hispania, y los sobrevivientes se unieron a los vándalos asdingos en Galicia. Acosados por conflictos casi constantes desde su llegada a Hispania, atacados tanto por visigodos como por romanos, los vándalos, bajo el mando de su rey Geiserico, decidieron migrar una vez más. Regresar al norte sería una locura. Solo el sur y el norte de África romano les quedaban como opciones. La razón exacta por la que los vándalos cruzaron a África es motivo de debate. Los factores de expulsión eran evidentes.
España era un lugar bastante hostil para vivir a mediados de los años 430. En cuanto a los factores de atracción, el historiador romano Procopio explica que, de hecho, los vándalos fueron invitados al norte de África por Bonifacio, gobernador romano de la región y uno de los dos líderes militares más poderosos del Imperio Occidental en ese momento, junto con el general Aecio. Es posible que Bonifacio lo haya hecho para fortalecer su posición en la inminente lucha civil romana o para contrarrestar el aumento de incursiones moras que había comenzado a finales de los años 420. En mayo del año 429, los vándalos se habían reunido en Julia Traducta, en la costa sur de España. Desde ahí zarparon en barcos romanos, ya sea proporcionados por Bonifacio o tomados por la fuerza por los propios vándalos. Quizás sumando entre 20.000 y 25.000 hombres, los vándalos avanzaron hacia el este a través del norte de África romano. Las relaciones con el acosado Bonifacio se rompieron y derivaron en hostilidades abiertas, con los vándalos sitiando y finalmente tomando Hipona Regia tras derrotar al general romano en batalla en el año 432 después de Cristo fuera de las murallas de Cartago. Hipona Regia era el hogar del gran San Agustín de Hipona. El anciano teólogo murió 3 meses después de iniciado el asedio, el 28 de agosto del año 430, a la edad de 75 años. Prácticamente sin oposición, los vándalos sembraron el caos por todo el norte de África, tomando las principales ciudades sin gran dificultad. Víctor de Vita relató que los vándalos incluso apilaban cadáveres junto a las murallas de los asentamientos sitiados para forzar la rendición de los habitantes a través del asco y la enfermedad. La victoria de los vándalos fue total. En palabras de Procopio, así, los vándalos, habiendo arrebatado Liria a los romanos de esta manera, la hicieron suya, y a los enemigos que capturaron con vida, los redujeron a la esclavitud y los mantuvieron bajo vigilancia. Al ver que el conflicto continuo era inútil, los romanos acordaron una paz con el rey vándalo Geiserico en el año 435 después de Cristo, mediante la cual los vándalos recibieron una gran parte de la provincia de Numidia. La paz duró poco, ya que en el 439, Geiserico asaltó y capturó la ciudad de Cartago, expulsó a la nobleza romana local, repartió sus propiedades entre los vándalos y despojó a las iglesias católicas de sus riquezas. Geiserico se autodenominó rey de África, con los vándalos en control indiscutible del norte de África. La pérdida del norte de África fue un golpe devastador para el Imperio Romano de Occidente. Las provincias africanas constituían la gran mayoría del suministro de grano para Italia, y la pérdida de una provincia tan rica fue un desastre para el tesoro del Imperio Occidental. Por el contrario, los vándalos empezaron a enriquecerse gracias al comercio que pasaba por Cartago. Los intentos del emperador oriental Teodosio II de recuperar el norte de África fracasaron, y en 442 se acordó otra paz en la que Geiserico fue reconocido como rey cliente de Roma, siendo este el primer reino germánico completamente independiente establecido en antiguo territorio romano. Durante las siguientes 3 décadas, los vándalos se lanzaron al mar, saqueando grandes extensiones de la costa mediterránea tanto del Imperio Romano de Occidente como del de Oriente. Sin embargo, fue la intriga política en Roma la que llevó al saqueo por el que los vándalos son quizás más conocidos y más difamados, el saqueo de Roma en 455. El emperador Valentiniano III fue asesinado el 16 de marzo del año 455 después de Cristo, probablemente por seguidores del general Aecio, quien había sido ejecutado por orden de Valentiniano a principios de ese mismo año. Al percibir una oportunidad, el rey Geiserico reunió su flota y zarpó hacia Roma. Al llegar en junio del 455, los vándalos encontraron la ciudad sin defensa. El usurpador de Valentiniano, Petronio Máximo, había sido asesinado por su guardia personal al intentar huir. El saqueo de la ciudad por parte de los vándalos fue un proceso lento. Durante 14 días, las fuerzas de Geiserico extrajeron todos los objetos de valor que pudieron encontrar, incluyendo los tesoros que el emperador Tito había tomado en el saqueo de Jerusalén en el año 71 después de Cristo. Sorprendentemente, el saqueo no parece haber sido un asunto particularmente violento, y muy pocos, si es que alguno, de los edificios de la antigua Roma fueron destruidos. No se puede afirmar con certeza si esto se debió a la intervención del Papa León, quien supuestamente ofreció a los vándalos los tesoros de las iglesias de la ciudad a cambio de que perdonaran los edificios de Roma y la vida de sus ciudadanos. Los vándalos regresaron al norte de África cargados de botín, esclavos y la emperatriz Eudoxia, quien fue retenida como rehén en Cartago. La humillación del saqueo de Roma, sumada a los constantes saqueos que ocurrían en todo el Mediterráneo, hizo que la destrucción del reino vándalo se convirtiera en una prioridad para los romanos. Además, los vándalos habían establecido el control sobre Córcega y Cerdeña a finales de la década de 450.
Una expedición lanzada por el emperador romano de Occidente, Mayoriano, en el año 460 terminó en derrota, y una enorme campaña conjunta entre los imperios de Oriente y Occidente, que supuestamente contaba con 100.000 hombres, terminó en desastre cuando los vándalos destruyeron la flota romana combinada en la batalla de Cabo Bon en 468. Al año siguiente, los vándalos tomaron la isla de Sicilia, expandiendo su control territorial a su máxima extensión histórica. En la década de 470, los romanos pusieron fin a sus intentos de recuperar el norte de África de los vándalos, y Geiserico concluyó tratados con el general occidental Ricimero y el emperador romano de Oriente, Zenón. Con la deposición del último emperador, Rómulo Augustulo, un niño de 11 años, el imperio romano de Occidente, arruinado y devastado por luchas internas, finalmente colapsó. Incapaces de mantener Sicilia frente a los nuevos gobernantes bárbaros de Italia, los vándalos abandonaron la isla, conservando únicamente el puerto occidental de Lilibaeum. Tras el colapso del Imperio Romano de Occidente, los vándalos aparentemente estaban en la posición más fuerte de su historia. Dueños de su propio reino en una de las regiones más ricas del Mediterráneo, acuñando su propia moneda y controlando el comercio en todos sus territorios, y con acuerdos de paz asegurados con lo que quedaba de los romanos en Oriente. Sin embargo, en enero del año 477, el rey Geiserico, quien había liderado a los vándalos durante casi 50 años, llevándolos desde la oscuridad migratoria hasta la cima del poder político en el Mediterráneo, murió. Aunque las décadas posteriores a la muerte de Geiserico no vieron una caída repentina en la fortuna de los vándalos, sus sucesores aparentemente carecían de su habilidad política y determinación militar. Las incursiones persistentes de las tribus moras más allá de la frontera sur, combinadas con luchas internas, redujeron poco a poco el reino vándalo en el norte de África. Y en el año 491 se perdió Lilibaeum en Sicilia. Sin embargo, fue la ascensión del audaz y dinámico emperador romano de Oriente, Justiniano el Grande, lo que marcaría el final para los vándalos. La caída del imperio en Occidente era vista como una vergüenza por los emperadores de Oriente. Para ellos, las provincias occidentales eran territorios perdidos, tierras que pertenecían legítimamente a la corona imperial. Cada año que pasaba en el que los bárbaros controlaban estas tierras era una mancha intolerable en el prestigio romano. Con un tratado de paz concluido con los persas en el año 532 después de Cristo y el derrocamiento del rey vándalo Hilderico en 430, Justiniano de repente contaba tanto con los medios militares como con una causa justa para declarar la guerra a los vándalos. En el año 533 después de Cristo, las fuerzas de Justiniano desembarcaron cerca de Cartago. Encontraron el desembarco prácticamente sin oposición, ya que el usurpador vándalo, Gelimer, había enviado a la mayoría de sus fuerzas a Cerdeña para sofocar una revuelta allí. Reuniendo un ejército, Gelimer se enfrentó a los bizantinos, liderados por el infame general Belisario, en la batalla de Ade de Simum el 13 de septiembre. A pesar del éxito inicial, la muerte del hermano y el sobrino de Gelimer quebró la determinación vándala y sus fuerzas huyeron. Una segunda derrota en la batalla de Tricamarum el 15 de septiembre marcó el final para los vándalos, con Gelimer finalmente rindiéndose ante Belisario. Así, 95 años después de la toma de Cartago por Geiserico, el reino vándalo llegó a su fin. El norte de África vándalo fue reincorporado al Imperio Romano y el tesoro vándalo fue trasladado a Constantinopla. Un mosaico que representaba a Gelimer derrotado rindiendo homenaje a Justiniano fue añadido a la gran puerta imperial en Constantinopla y Belisario fue recompensado con un triunfo. Los vándalos derrotados fueron dispersados. Algunos huyeron a España y fueron asimilados en los reinos godos de allí. Otros huyeron hacia el oeste y se integraron con las tribus bereberes. Miles de guerreros vándalos fueron incorporados al servicio imperial, formando 5 regimientos que fueron enviados a la frontera persa. Sin duda, algunos permanecieron en el norte de África, asimilándose poco a poco a la provincia romana, la cual, tras las incursiones moras que siguieron a la muerte de Justiniano en 565, finalmente cayó ante las conquistas musulmanas en la década de 690 después de Cristo. En palabras de Jacobsen, así que los vándalos siguieron el destino de muchas otras tribus de las grandes migraciones hacia la oscuridad cuando los pocos restos fueron absorbidos por el Imperio Romano y otras tribus. Gracias por ver el video. Si disfrutas estos videos, puedes encontrar contenido adicional en mi Patreon. También puedes obtener acceso anticipado a futuros videos y acceso a escenas eliminadas, es decir, secciones que corté del video principal.